Y quien te diga que no sé, quien te diga que no miente, quiero decir que haya montado una agencia que haya facturado este año 250.000 pavos, es una agencia, no tiene ni puñetera idea, salvo que tenga ya clientes total, es papel mojado. Entonces, por lo menos tienes que tener una base coherente de cómo montar y cómo crear esos objetivos. Bueno, pues las reglas del juego han cambiado. Bienvenidos una semana más, episodio número 3, a Big Chaos Agency, un podcast para CEOs y fundadores de agencias que quieren dejar de vivir apagando fuegos y construir una agencia mucho más rentable y fácil de dirigir. En estas charlas pues hablaremos sobre cómo otros CEOs y founders pues han dejado de perder tiempo y están centrados en las cosas realmente importantes para sus negocios, ¿no? También compartiré en este caso todo mi conocimiento sobre con el trabajo que he tenido con ya casi decenas de agencias, ¿no? Y cómo con un sistema de organización de empresa se pueden crear equipos eficientes y autónomos. Y en la charla de hoy nos acompaña Raúl Montalvo. La verdad que estoy muy contento de que esté aquí, ¿no? Porque es una persona que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo, una persona que siempre ha sido muy cercana, que siempre, bueno, ahora os contaremos también un poco, nosotros hemos trabajado juntos con Enmartia, que es su agencia, que ahora nos contará también Raúl. Y yo creo que un poco el resumen para presentar a Raúl, ¿no? Esta última conversación que hemos tenido unos segundos antes de empezar a grabar, ¿no? En la que le decía a Raúl, mira, pues te voy a preguntar esto, tal, y ahí me ha dicho, mira, a mí pregúntame lo que quieras. Raúl, la verdad que una de las características para que los conozcáis es que no tiene pelos en la lengua y yo estoy deseando que nos cuente un poco cómo trabajan en Enmartia y cuál es su visión de una agencia de marketing. Raúl Montalvo, cuéntanos quién eres, por favor, para los pocos que no te conozcan todavía. Muy buenas. Yo lo que he dicho es que me pregunto que se haga de la polla, no lo que quieras. Bueno, efectivamente, es correcto. Soy un informático que no sé si venido a más o a menos porque me metí en el mundo del marketing, entonces igual de oscuro o no. Bueno, eso se irá viendo con el tiempo. Empecé de informático hace muchos años, casi no quiero ni recordarlo, pero la verdad es que nunca me gustó programar y acabé siempre en dirección de equipos. Acabé en dirección técnica de varias empresas, empiezas en una startup, bueno, proyectos incluso chulos e innovadores. Ahora lo ves con el tiempo y en el año 2000 nosotros hacíamos vídeo en streaming cuando YouTube no existía, por ejemplo. Entonces hacíamos cosas chulas. Acabé de ahí pasé a Marsans, por ejemplo, donde estuve también como director técnico un tiempo en una tour operadora. Y acabé en el mundo de marketing, acabé en Antevenio. Acabé en la parte de IT, empecé en la parte de IT de Antevenio, acabé como director general de lo que era Antevenio y ahí ya dejé un poco la parte más de desarrollo directa y me metí en el marketing más de forma profunda. Luego me llevaron a otra empresa que fue de transición prácticamente porque no conseguimos a sentirnos a gusto y finalmente decidí montar Smarteo. Entonces aquí sí que lo monté inicialmente porque yo tenía dos niñas y eran muy pequeñitas y yo quería pasar tiempo con ellas. Y bueno, pues como veía que tenía razonable capacidad de captar clientes y de dedicarle tiempo a las dos cosas, razonable sobre todo a la empresa, a mis hijas, todo lo que hiciese falta, pues monté Smartie para vivir razonablemente bien y tener tiempo para ellas. Y aquí sigo. Bien, eso me gusta muchísimo. De eso vamos a ir justo ahora, porque como ya para los que nos hayáis escuchado los episodios anteriores, sabréis que ahora preguntaremos un poco a Raúl sobre cuánta hora invierte en su negocio, cuál es el rol que tiene dentro de la agencia, pero me quedo con eso. Esa frase la guardo por un segundo en el cajón porque monté esta agencia para tener tiempo para estar con mi hijo y tal. Es una motivación muy común, pero por desgracia hay muchas veces que no se lleva a buen puerto, ¿no? Pero me quiero ir un paso antes. Has dicho una cosa muy interesante, Raúl, tú que eres informático de estudio, ¿no? De carrera, por así decirlo. ¿Cuándo descubriste, como nos has comentado, y por qué te diste cuenta de que te gustaba gestionar equipos? Bueno, no sé si me gusta o no, pero es la situación en la que me he encontrado. O sea, al final, lo que no me gustaba era programar. Eso sí que era un puto coñazo. O sea, que Entonces, aprendiste más de lo que no te gustaba, ¿no? bueno, lo que ocurre es que yo siempre he sido capaz de... Ahora me da cosa hasta poner los nombres que se ponen ahora, ¿no? El tema de liderazgo y demás. Pero al final siempre que estaba en algún sitio, pues la gente me tomaba como referencia y me preguntaba a mí y tal. O sea, entonces, bueno, pues al final
vas tomando ese rol y acabas en una posición un poco más de gestión que de ejecución. Y como efectivamente, a mí no me ha gustado programar porque me parecía aburrido, fíjate que no lo es, ¿eh? Habrá gente que diga, este tío es gilipollas, y igual tienen hasta razón. Pero el tema es que no era lo que me gustaba a mí. Entonces, sí que sé programar, no programo ni bien ni mal, tampoco me importa, pero sí sabía encontrar, o sea, tengo dos cosas. Una es que sé gestionar a las personas y por otro lado, en este caso a nivel técnico, sé encontrar los errores, ¿vale? El problema normalmente a nivel de desarrollo, sobre todo bueno, desarrollo de sistemas, es que hay fuegos que apagar y la gente se pone muy nerviosa y no es capaz de gestionarlo. Entonces yo esa parte también la tenía, que me paraba a pensar y en lugar de hacer absurdeces, pues planteaba posibles soluciones y normalmente funcionaban. Entonces, bueno, pues yo creo que poco a poco mi rol fue derivando a eso, pues lógicamente a dirigir equipos, a organizarlos en situaciones de caos y de no caos. Y así empecé un poco pues, a dirigirlo, pero empecé muy pronto. Cuando comencé a desarrollar, a los 3 meses estaba de director del departamento, en este caso de multimedia, y, y siempre ha sido un poco rol. No dejé de programar hasta más adelante, mucho más adelante, pero siempre he tenido un poco ese rol. Qué bueno, qué bueno. Y en un momento dado te das cuenta de que tienes 2 hijas, cosa que ya hasta que al final, lo estábamos hablando justo también de la entrevista, ¿no? Que es verdad que a veces la carrera profesional tiene que acompañar también a la parte personal, no son dos cosas que se puedan separar, ¿no? Si tú estás ahora mismo o alguien que esté soltero, sin hijos y tal, y que quiera apostar mucho por su trabajo, pues al final tiene sentido, pero luego pues hay cambios en la vida, como es ser padre, ¿no? Que te llevan a, yo creo, a querer, pues, como decías, ¿no? Ganar mucho más, tener más tiempo libre, poder estar más con ella, ¿no? Entonces, intuyo que el hecho de fundar la agencia fue porque buscaba un poco libertad, ¿no? La pregunta es obligatoria. ¿Crees que ahora mismo eres libre? ¿Crees que conseguiste realmente con esta decisión de montar tu agencia tener esa calidad de vida y ese tiempo con tu hijo? Yo cuando monté la empresa tenía esa calidad de vida y tenía tiempo con mis hijas. Las he llevado siempre al colegio sin ningún tipo de problema. Yo tengo mi agencia, los primeros eran las niñas y no había reunión que empezase antes de las 9:30. Y si alguien me molestaba, porque se jodiese, me daba igual. O sea, muy claro cuál era el objetivo. La empresa la monté con otras 2 personas que ya no están aquí y vamos, están muy bien y nos llevamos bien y tal. O sea, pero no lo comencé solo, o sea, metí a 2 personas que trabajaban conmigo, tenía clientes y era capaz de meter dinero en la empresa e intento trabajar siempre un tiempo razonable. A mí eso de calentar la silla, eso sí que no ha pasado nunca, absolutamente nunca, de que monté la empresa. Que, oye, no tengo nada que hacer hoy, no voy a la gente, es una gilipollez. Entonces, que sí conseguí, en ese caso, en ese momento inicial, claro, conseguí estar con mis hijas cuando me daba la gana. Y eso para mí es fundamental. Ahora estoy en otro momento vital, porque mis hijas son ya más mayores y, bueno, pues, por ejemplo, ya tiene 11 y la mayor tiene 13. Entonces, ahora ya el padre es como el viejo este tal. Y tiene menos dependencia y pasan y dependen para que le dé la paga y para que la lleve a los sitios, pero ya no quieren estar tanto con el padre y cada vez será menos. Entonces es una circunstancia diferente y a la gente le dio otro impulso también diferente, pero por el contexto es diferente. Pero vamos, en primera instancia, sí, por supuesto. Yo tengo una agencia de 3 personas, llegamos a montar 8 en aquella época y dije, no, ni de coña, esto es una gilipollez, estoy echando horas y tal, y volví a 3. Y de hecho, durante mucho tiempo fuimos incluso 2 con una beca y tal, y sin ningún tipo de problema. O sea, que has conseguido realmente que tu negocio te acompañe a lo largo de diferentes momentos vitales, ¿no? Es decir, decías que has tenido un periodo en el que erais solo 3, 4 personas, un equipo pequeño, que con esto a veces es mucho más fácil tener una rentabilidad más alta. La verdad, lo hablábamos también en el episodio número 1 con Javi Consuegra, ¿no? Y bueno, y ahora, como decías, ¿no? A las niñas intuyo que están en ese momento en el que ahora ya los padres dan como un poco de vergüenza, ¿no? Entramos ya como en esa preadolescencia. Ánimo con eso, lo primero, porque tiene que ser complicado. Pero entiendo que entonces ahora, pues, oye, pues, de repente, pues, sí tiene más sentido para ti. Estabais ya en 14 personas, me has dicho, ¿verdad? Cuando hablamos antes, Raúl, en Martia.
Sí, a veces tenemos algún colaborador que lleva mucho tiempo con nosotros. Igual si sumamos todo, igual somos 15, 16. Pero bueno, sumando colaboradores externos. En plantilla ahora mismo creo que somos 12 y, y luego eso, hay 3, 4 que están siempre ahí, que lo hacemos de forma continua y forman parte del equipo prácticamente porque estamos en el día a día. No es una lista de dar tareas, sino que en el día a día incluso están en Slack con nosotros y con clientes. Entonces sí, ahora hemos crecido mucho, pero como dices, pues el momento vital es diferente. Entonces, bueno, pues ahora mismo la búsqueda es otro tipo de búsqueda de objetivos de la compañía. El objetivo ahora mismo, en aquel momento era estar con las niñas y el objetivo que tengo ahora mismo es llegar al punto en el que yo pueda desentenderme del día a día. O sea, y me dedique solamente a lo que yo creo que hago bien, que es la venta y la estrategia. Entonces, creo que el momento es el apropiado. Hay que montar un equipo razonablemente consistente para que yo no dependan de mí. Exacto. Además, es muy propio del tamaño que tienen. No recuerdo con quién hablábamos el otro día, que hacíamos como un símil, ¿no? De los diferentes tamaños de equipos relacionándolo con las diferentes edades por las que pasamos, ¿no? Y decíamos esto de que cuando ya pasa de 10 personas en el equipo, 10 personas, para el que no sepa, es el tamaño máximo que tiene un equipo de alto rendimiento, ¿no? Raúl ya nos habla de una agencia de 14 personas, podríamos intuir ya que ahí se podrían formar ya 2 equipos de alto rendimiento, ¿no? Entonces, es como que cuando pasan las 10 personas es como los cumplidos 18 años, ¿no? Y es este adolescente que tiene la voz todavía un poquito más grave, tal, a lo mejor algunas extremidades muy largas, ¿no? Como que está creciendo, pero todavía no acaba de asentarse, ¿no? Y bueno, pues luego le vamos así como relacionando, ¿no? A partir de 20 era como la crisis de los 40, a partir de 30 la edad un poco más mayor, etcétera, ¿no? Yo te quería preguntar también, Raúl, a la hora bueno, vamos a cerrar primero este bloque, perdona, me guardo esta pregunta para luego. Que hablando de Marty un poco, para el que no lo conozca, porque me gusta un montón, porque ya nos hemos metido directamente en el tema que me gusta tratar aquí en el podcast, ¿no? Que es tú, como persona, cuál es tu momento vital, cómo tu negocio te va acompañando, cómo tú, pues realmente, decía, el objetivo era estar con las niñas. Oye, pues eso no es ningún OKR, ni es ningún KPI, nosotros que hemos trabajado juntos, ¿no? Pero es que es una cosa muy importante, porque eso realmente es el sentido que tiene tu agencia y creo que a veces lo perdemos de vista, ¿no? Pero volviendo un paso antes, por cerrar el primer bloque en el que nos gusta hacer un poco una visión general de la agencia, ¿qué es lo que trabajáis vosotros en Enmartia? ¿Cuál es vuestra especialidad? ¿Cuáles son vuestros servicios? ¿Y por qué os compran? A ver, la especialidad es hacer marketing diferente y coherente, ¿vale? Pueden parecer dos palabras absurdas, pero es algo que no se hace habitualmente. Te digo, al final, marketing digital, que es para el 90% de la gente, es Google y Facebook Ads, ¿vale? Eso no es marketing digital, eso son tácticas dentro de marketing digital. Igual tienes suerte y ya tienes una estrategia, pero bueno, son tácticas solamente, son pequeñas puntaditas en una estrategia que muchas veces brilla por su ausencia. Entonces, para hacer marketing diferente y coherente hay que tener una estrategia. Entonces, nos dedicamos a definir y a desarrollar estrategias para clientes, utilizando metodologías, buscando en la medida de lo posible el inbound marketing, ¿vale? Atraer en lugar de perseguir y utilizando todo eso, pues darle pues un recorrido lógico a todos los puntos que tienen cabida en esa estrategia. Entonces, ahí dentro de esa estrategia habrán cosas, acciones a corto, a medio y a largo plazo. Y habrán cosas que sean performance. Normalmente nunca vamos a performance puro, pero habrá cosas que sean de marca y que hay que asumir que la marca es muy importante. Habrán cosas que sean de adquisición en diferentes niveles. Hay cosas que, bueno, es que es tocar al usuario entre medias en todos los puntos posibles. Y para eso hay que generar, básicamente, desde nuestro punto de vista, yo creo que de cualquier persona con un poco de cabeza, hay que generar contenido que ayude. ¿Vale? Entonces, va a ayudar en diferentes fases. Hay gente que está pues allá buscando, bueno, viendo dónde está. Hay gente que está buscando una solución y hay gente que sabe que la solución es esa y está buscando un proveedor. Y entonces, cada uno necesita un contenido diferente en función de dónde se encuentra. Y eso es un poco lo que hacemos. Definimos esos contenidos, esos canales de adquisición diferentes, esa comunicación y todo esto avalado por, como te digo, por estrategia y por coherencia.
Qué bueno que saques esas dos palabras porque fijaos como lo que aplica a nivel comercial, yo que, como os decía, juego con un poco de trampa en esta entrevista porque he estado dentro de las cocinas de Martia, ¿no? Y me hacía gracia que saliera la palabra coherencia porque es uno de vuestros 5 valores, ¿no? Entonces, sigue siendo a día de hoy, ¿verdad? Sí, 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 por ¿Verdad? supuesto. Y Raúl, es verdad que yo sé que esto al equipo se lo transmite muchísimo, o sea, es coherente. Y la parte estratégica, como bien decías, también es súper importante. Es verdad que a veces caemos un poco en las modas de, oye, pues yo mismo podía haber dicho, oye, venga, empieza este podcast, pues porque todo el mundo está haciendo podcast, qué bien, pues venga, vamos adelante. No, oye, pues gracias a Dios tengo buenos mentores, entre los que se incluye Raúl en su día, que me han enseñado y me han dicho, oye, pregunta realmente a tus clientes, a tus propios clientes, a los que te han comprado, si están escuchando podcast. De hecho, con Raúl nos reunimos hace 2 meses y me dijo, mira, sí, pues escucho podcast, y escucho este y tal. Entonces, el hacer exacto las cosas con estrategia, con cabeza, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho de cómo lo engloba en Martia, ¿no? Yo recomiendo mucho, si no lo conocéis a Raúl en LinkedIn, que le sigáis porque tiene una forma de comunicar muy divertida con este famoso marketing para mi abuela, ¿no? que explica un poco términos complicados de una manera muy cercana, ¿no? Qué bueno. Oye, pues vamos a meternos un poco en faena, que tengo alguna pregunta aquí guardada en el cajón, como decía, ¿no? A mí, de este segundo bloque, lo que me gustaría es meterme directamente en tu día a día dentro de la agencia, ¿no? De hecho, como te he adelantado un poco antes, siempre me encanta preguntar, ¿cuál fue la agenda de tu pasado lunes? ¿Qué hiciste este último lunes? El lunes me tocó los huevos porque estábamos de vacaciones. Ya, ya. Entonces no vale, entonces te la omitimos. El lunes pasado Bueno, bien, eso buena señal, empezamos bien. Entonces, intentemos remontarnos al último. Bueno, ayer sí estabas ya trabajando, ¿no? ayer estaba trabajando, sí. Ah, mira, muy buena. Mira, contigo vamos a cambiarla. Bien, me gusta. Improvisamos la pregunta. ¿Qué hiciste el primer día después de volver de vacaciones? El primer día de trabajo. A ver si recuerda un A ver, poco tu agenda. sí, ahora de acuerdo. A ver, lo primero de todo es que cuando uno es autónomo, las vacaciones y el día de trabajo se difuminan un poco, ¿vale? Yo Sí. intento tomarme igual de serio las vacaciones que el trabajo, pero bueno, no siempre es tan posible como se espera. En el caso del lunes, lo que hice es la rutina habitual de los lunes. Dentro de esa rutina hay una parte que justo monté contigo, que es la reunión de seguimiento de EOS, la reunión semanal, y tenemos una horita ahí para definir, para ver la situación donde estamos a nivel estratégico en la compañía y, bueno, pues con unas pautas definidas de seguimiento pues desde números hasta tareas, etcétera. Y eso lo tenemos todos los lunes, en este caso y todavía con todo el equipo de Smartia, con toda transparencia en absolutamente todo. Entre medias, como era el lunes y ya 2 semanas sin hablar prácticamente con cliente, pues mucha reunión con cliente. Afortunadamente ya me conocen y saben que soy de reuniones rápidas, entonces reuniones de 15, 20, 30 minutos para dar salida a diferentes proyectos. Hay bastante proyectos pendientes que también han entendido que cuando no está de vacaciones, pues está de vacaciones y que estaban pospuestos para esta semana. Ujú. Entonces, bueno, buen síntoma también que en julio surjan proyectos y tiren para adelante. Y lo único malo de ayer en concreto es que supuestamente estamos en jornada continua y yo acabé de trabajar a las 7, a las 8. O sea que bueno, teniendo en cuenta que empecé a las 6, hasta las 6 no trabajaba porque me fui a correr y tal, ¿no? Pero empecé prontito después de la vuelta de correr, o sea que, bueno, lógico por la vuelta de vacaciones, Sí. pero no debería ser sostenido en el tiempo. Vale. ¿Cuántas horas dirías que trabajas al mes? ¿Cuál sería la media? A ver, yo intento trabajar, depende mucho de los tiempos, depende del momento y demás. Yo intento trabajar las horas que hay que trabajar, ¿vale? De hecho, nosotros intentamos cerrar, cuando es jornada normal, cerramos a las 5, 5 y media, cerramos y listo, Ah, ¿vale? Entonces, intento trabajar eso, las 40 horas, 37 y media marca el convenio, pero tampoco miramos la hora, o sea, o trabajamos lo que es necesario. Miramos mucho, que no nos pasemos mucho de horas, quiero decir, tampoco intento que la gente se queme y yo también me lo miro a mí. O sea, si llevo 3 semanas trabajando hasta las 7, ahí hay que hacer un check y ver cuál es el motivo. O sea, si hay que meter más gente,
Si hay que quitar a algún cliente, pues también hay veces que tal. Si nos está comiendo a un cliente demasiado tiempo y no es rentable, si lo estamos haciendo mal con algún cliente, entonces, bueno, pues hay que darse cuenta de eso. Pero tenemos unas horas de trabajo e intentamos cumplirla. Igual que si no hay trabajo, te vas a calentar las sillas. Tienes que hacer a la una te vas y listo. A mí no me marees. Bueno, aparte no me marees, pero tampoco te voy a ver, estamos todos en remoto. Eso es. Has dicho una cosa al final, porque cuando has vuelto de vacaciones, bueno, me he puesto muy contento porque lo primero que nos has hablado es de estrategia. Genial, buenísimo, con estas reuniones nivel 10, ¿no? Ahora contaremos un poquito también lo que hicimos con el trabajo que hicimos con Emartia, ¿no? Con Raúl y su equipo. Pero fíjate que luego a continuación has hablado ya directamente de un trato con el cliente. Tú eres el que lleva directamente la parte de gestión de clientes, ¿no? Podemos llamarle de cuentas, ¿no? Por ponerle un término que entendamos, pero que al final hablas con el cliente, ves que revisas que los proyectos están bien, comentarle cómo está sucediendo todo, etcétera. Y eso precisamente, si he entendido bien al principio de la entrevista, es la parte de la que te gustaría un poco más despegarte, o sí que te gustaría quedarte en este rol un poco de No, trato no, con el no, cliente. no, no. La parte en la que me tengo que quedar yo creo que cualquier CEO tiene que ser coherente, un CEO tiene que ser capaz de vender. Y si no tienes un puto problema, porque si no es capaz de vender, y me Totalmente. da lo que sea, quiero decir, Payete vende, ¿vale? Pagel vende a nivel corporate y vende de otra forma, pero vende. Y puede ser el CEO de una multinacional o puede ser el CEO de una pequeña empresa. El CEO tiene que saber vender, tiene que conocer su producto bien y tiene que saber con quién tiene que hablar y cuándo. Entonces, esa parte, y además esa parte me gusta, ¿vale? Yo creo que soy buen vendedor y, o más que buen vendedor, consigo crear el interés necesario para que me compren. ¿Vale? Entonces, de esa parte no quiero desprenderme para nada. Lo que quiero hacer es dedicarme a la parte que me gusta. Igual que una informática, la parte que me gustaba era gestionar equipos y obtener al final un proyecto en tiempo que en IT es impensable, pero bueno, intentar conseguir que esas partes de gestión funcionen correctamente. Luego la de ejecución, pues como te digo, pues había errores. Yo también estaba ahí para ver cómo solucionarlos, pero no estaba en la ejecución pura. Entonces, esa parte, igual que me desprendí en su momento, me quiero desprender de otras partes oye, pues estar en una campaña de marketing y mirar, revisar Google Ads o Facebook Ads, a ver cómo están llenos. Yo ahí sobro y además creo que hay gente que lo hace mejor. Lo que pasa es que tenemos que crecer en un número razonable para que primero se sientan seguros y segundo se puedan cubrir. Porque, por ejemplo, el tema de las vacaciones es algo que cuando el número de personas que trabajan contigo es más pequeño, pues hombre, que se vaya uno puede ser un problema. Y ahí tienes que estar nuevamente, pues tú. Entonces, eso es lo que intento llegar. Y a mí y dedicar el resto del tiempo a las partes que me gustan, que es la de desarrollar y definir estrategias y la de la parte de venta. Perfecto. Claro, al final yo estoy, sabes, muy de acuerdo contigo. Hablábamos nosotros siempre del rol del visionario, ¿no? Que para mí es el que define a un CEO. Al final es una persona que justo venía yo ahora de tener una reunión con una nueva agencia con la que vamos a empezar a trabajar, ¿no? Y me decía, no, yo es que me quiero quedar en la parte comercial, me quiero quedar en la parte comercial. Y yo le decía, bueno, comercial al final es el que lanza una oferta, hace un seguimiento, hoy has visto esto, nos vemos en septiembre. Y eso está súper bien y es un trabajo que es difícil porque vender no es fácil y que hay muy buenos profesionales ahí, pero yo creo que además tú lo explicas súper bien, Raúl, hay como un paso más todavía que es el de generar negocio, el de este visionario que es el embajador número uno de la marca, ¿no? Decía, es que un CEO tiene que saber vender las cosas que se hacen en su empresa. Totalmente de acuerdo, porque si no al final, no sé, al final yo veo que esta figura es muy importante, ¿no? Que evidentemente conlleva que no estés luego pendiente, que es lo que he entendido yo ahora, de la campaña de Facebook Ads y el pixel de no sé qué no se ha instalado bien. Buenísimo. Oye, y en esta transición que nos comentaba hacia un rol mucho más estratégico, mucho más de generación de negocio, de visionario, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que te estás encontrando, los desafíos que te encuentras para poder pues, deshacerte de esta parte de ejecución? A ver, el principal en este caso es la capacidad de ejecución que tiene el equipo. Quiero decir, si somos un equipo contenido, como seamos eso, 12 internos, 14, 15 externos y tal, al final somos un equipo relativamente pequeño como para tener
la completa autonomía. Quiero decir, si en diseño tengo una persona, cuando falta, no hay persona que la cubra, no hay más. Si en SEN o en la adquisición hay una persona, pues cuando falta, no hay persona que la cubra. Entonces, básicamente es la duplicidad de puestos con cabeza, porque tampoco vas a duplicar por quitarte de ese sitio sin tener una rentabilidad, como bien dices. Entonces, al final hay que crecer de forma, con cabeza, de forma coherente, y para eso depende tanto de la gestión de equipo como de la captación de clientes y que todo eso se acompañe y poquito a poco vaya creciendo. Entonces, ahora mismo estamos en el punto de crecer hasta llegar a un número en el que sea más sostenible, que los equipos sean independientes de mí. ¿Vale? Y lo más complicado es eso, es que todo vaya a la par. Exacto. Yo recuerdo que en alguna ocasión hablamos del término cuello de botella, ¿no? ¿Qué significa para ti ser un cuello de botella en tu empresa? Para mí es una putada, básicamente es una putada porque al final tienes que estar dando respuesta. Al final dar una respuesta a algo parece trivial, pero dar una respuesta a algo significa que interrumpes otro proceso. Entonces, significa que pierdes tiempo. Entonces, si soy yo el que tengo que dar paso a diferentes acciones, pues hay gente que está perdiendo el tiempo y yo estoy perdiendo el tiempo rompiendo mi rutina por dar respuestas. Entonces, eso es ser un cuello de botella. Si todo se centraliza en mí o hay demasiadas cosas centralizadas en mí, hay gente que depende de mí cuando no debería, por lo que sea. Entonces, eso es lo que hay que romper, tener otras personas que, oye, pues igual yo tengo una visión más general pero alguien es capaz de solucionártelo exactamente igual que yo o mejor. Entonces, bueno, pues tener esa capacidad de tener gente en el equipo que sea autónoma internamente o externamente. Eso es, eso es. Al final, bueno, ya está. Ser un cuello de botella, como tú decías, conlleva que pase todos los procesos por ti y a veces no es solo lo que lo hemos, creo ya he dicho varias veces en el podcast, ¿no? El tema oye, pues tengo que invertir 2 minutos en esto, 2 minutos en esto, tal. No es una cuestión solo del tiempo que se suma a tu jornada laboral y a todo lo que tú ya tenías que hacer, sino también de interrupción, de foco, ¿no? Porque es verdad que el cerebro humano no es como una computadora, que yo ahora mismo estoy aquí en esta pestaña contigo grabando, cierro, abro otra y él carga, ¡pum! Y hace el reset en un segundo y ya estamos en otra cosa, ¿no? El cerebro humano tarda de media 23 minutos en ganar concentración, en entrar en estado de flow, que es una cosa que además creo que se tiene poco en cuenta hoy en día en los negocios, ¿no? El cómo, es verdad que hay una serie de rituales, una serie de hábitos, influye mucho dónde y cómo trabajes, que ayudan a que ganemos esa capacidad de concentración. Y por desgracia, una cosa difícil de conseguir y que se pierde en apenas unos segundos. Ese correo que te entra esa duda del que ese Slack que te salta además, porque encima tenemos 20.000 notificaciones, nos atacan por todos lados, ¿no? Pues te rompe totalmente esa capacidad de concentración. Así es. Oye, y Raúl, ¿cómo, por entrar también a la hora de cómo gestionas tu día a día, cómo priorizas tus tareas? Es decir, cuando te sientas delante del ordenador un día cualquiera, ¿cómo decidirías cuáles son las cosas importantes que tienen que suceder en ese día? ¿Por dónde empiezo? A ver, lo importante siempre es el equipo y el cliente. Eso es lo importante siempre. Luego el resto puede ser urgencias, que muchas de las urgencias no son tan urgentes, o puede ser cosas del día a día. Entonces, la parte de clientes, ¿cómo lo organizo? Pues con un CRM. Entonces, yo todo lo que tengo que hacer con un cliente lo tengo organizado pues, días, semanas o meses antes. Una vez que hablo con un cliente, me asigno una tarea y de tal forma que al final hay diferentes tareas asignadas y al principio del día me llegan un listado de acciones que tengo que hacer con un cliente, con los clientes. Entonces, lo primero que me llega, yo lo tengo a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana me llegan todo lo que tengo que ver pendiente con clientes para ese día. Entonces, no hago otra cosa, cojo esa lista y hasta no termino con ella, no avanzo al siguiente paso. Luego, a partir de ahí, ¿qué tengo? Pues el día a día, que pueden ser las reuniones, y dentro de todo eso hay un área de prioridad al equipo. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos, o el equipo tiene un área de asignar reuniones conmigo, que es exclusiva, no pueden tener a los clientes, es un hueco reservado, y si han asignado algo para ese día, para el siguiente, pues es el hueco que tenemos, en el que ahí no entra nada más
qué cosas del equipo. Y luego ya está el día a día, que esto una vez te lo gestiona el email. Las bandejas de entrada, wow, eso es otro tema aparte de cómo tenemos WhatsApp, Gmail, etcétera, etcétera, ¿no? Tú, Raúl, al final vosotros trabajáis mucho con HubSpot, ¿verdad? Cuando hablabas de este CRM, de hecho lo decimos, lo digo también porque lo normal es que un poco la audiencia de este podcast son otros fundadores de agencias, pero es verdad que yo me encuentro muy a menudo con agencias que no tienen todavía un CRM, ¿no? Yo sé que tú esto en LinkedIn le das mucha caña a esto, ¿no? Nada, para animar también a que pues, os interesa habléis con Raúl, ¿no? Porque es verdad que yo he visto y hacen cosas muy chulas. Y la verdad que HubSpot, cuando lo trabajas bien y cuando es un CRM, yo diría que el más potente, ¿no, Raúl? ¿O tú qué piensas sobre esto? O por lo menos el... No, no potente. Yo creo que es el más rápido de implementación y es bastante potente para una empresa razonablemente pequeña. Razonablemente pequeña, te hablo pues con menos de 500 empleados. Bueno, yo creo que es uno de los más interesantes. Más potentes, pues hay CRM más potentes y sobre todo a nivel corporate, que tienen otra serie de capacidades, pero que también tienen otra serie de dependencias, nuevamente a nivel técnico. Entonces, HubSpot en ese sentido sí que es cierto que tiene una dependencia técnica bastante cercana al cero y eso te da una autonomía interesante. Y eso es bastante bueno, desde luego. No, es verdad, hay, por ejemplo, otras soluciones como Salesforce, etcétera, que yo te escucho alguna vez decir que matan un poco a veces mosca a cañonazos, ¿no? Que a lo mejor hay agencias pequeñas a las que le funciona o empresas pequeñas, pero, oye, pues si tienes una solución que no requiere mucho conocimiento técnico, que te hace un buen servicio, pues estupendísimo, ¿no? Nosotros trabajamos, a mí me gusta mucho también Bitrix 24. No sé si tú lo conoces, Bitrix. Supongo que alguna vez lo habré visto por ahí, pero Vale. no lo trabajamos. Bueno, pues lanzamos esta pequeña píldora a nivel de CRM, que yo sé que es una cosa que además también no es que nos desviemos del tema principal, porque fijaos que Raúl lo primero que ha dicho es, gracias a que tengo un buen CRM, a que lo tengo muy bien configurado, a mí me llega a primera hora de la mañana una lista con todo lo que tengo que hacer con clientes y a mí eso me parece que se traduce en tranquilidad, sinceramente, ¿no? Más que en hacer lo que yo digo muchas veces, un pensamiento un poco ir saltando de proyecto en proyecto, un pensamiento vertical, no horizontal, mejor dicho, de venga, ¿qué tengo que hacer con este? Y con este, y con este, y con este, y intentar llevarlo todo en la cabeza, ¿no? Pues mira, tienes una lista, sabes lo que tienes que hacer, ya tienes una pata que es la de los clientes, te falta la otra que es equipo barra estrategia, ¿no? Muy bien, perfecto. Oye, pues vamos a hacer un pequeño, vamos a pasar ya a la parte de equipo, ¿no? Vamos a preguntarte un poco qué desafíos tienes con el equipo, acerca de la agencia. Haremos esta famosa pregunta de Broncano, ¿no? Que estamos cogiendo un poco por, por costumbre. Pero quería hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre nuestro trabajo, sobre la colaboración que tuvimos, ¿no? Porque tú al final, Raúl, bueno, nosotros hemos trabajado con Smartia, hemos implementado, Raúl, escucharéis que habla mucho de EOS, ¿no? Yo no implemento exactamente EOS porque no soy consultor implementado autorizado. De hecho, en España, tal como español, no hay ninguno. Sí que hay una persona que lo trabaja, una persona que también está en Alemania, que no recuerdo ahora mismo el nombre. Pero sí que es verdad que los sistemas que nosotros trabajamos, pues una parte está inspirado en EOS, ¿no? Y es un sistema que me encanta, que no he mencionado todavía en el podcast y que recomiendo un montón que os leáis, Tracción, de Gino Wickman, ¿no? Es un libro muy bueno, sobre todo para cómo entender tu empresa. Esas 6 áreas, también yo me gusta hablar bastante de eso, ¿no? Y este fue un poco el motivo por el que Raúl contactó conmigo y trabajamos, ¿no? ¿Qué estaba pasando en tu negocio, Raúl, cuando decidiste contactar conmigo? Bueno, al final es como todo. Aquí todo el mundo habla de misión, visión, valores. Y la gente habla de gilipolleces, pero luego ni los implementa ni los usa o solamente los escribe y tal. Entonces, tenía muy claro que si quería crecer y estaba creciendo, pues tenía que tener una base. ¿Vale? Entonces, una base desde el punto de vista de empresa es saber a dónde voy, por qué, cómo y qué tengo que hacer para. Entonces ya está. Entonces, eso es una metodología y además soy informático, lo cual es una metodología sí o sí. A nivel de metodologías más de empresa y demás, pues leí varias y creo que EOS era la que más acercaba a lo que yo entendía como algo razonablemente rápido de implementar, de entender, que creo que también es importante lo de entender, porque hay otras que hace falta un máster para poder implementarlas y creo que era ágil, que también es una parte que me interesa, el rollo de que
hay un seguimiento todo continuo, que además se vaya alineado con los valores, con el tema de transparencia y demás. Entonces, era una metodología que me llamaba la atención porque, bueno, el libro este que tú mencionas, Entre Acción, pues te explica de una forma razonablemente rápida cómo implementarla. Siendo una metodología, al final, creo que ocurre, perdón, ocurre en la mayoría de los casos. No son más que cosas que tienen sentido común. Entonces, en este caso, esta metodología tenía mucho sentido común. Y como a mí me gusta el sentido común, pues es por lo que te pregunté a ti si lo habías trabajado y viendo que sí, pues empezamos a colaborar. La famosa coherencia, ¿no? De que tanto hablamos. Es que es verdad lo que decía, que hay a veces metodologías de gestión de proyectos. Yo intento estar al día de todo, ¿no? Recuerdo que hay una, por ejemplo, que se llama Prince, otra que se llama ITIL, y al final, bueno, pues que muchas vienen realmente, no es que estén mal, ni que sean demasiado abstractas, es que no son a lo mejor para la realidad de tu negocio, porque al final esto nace muchas veces en industria, en la cual pues hay una serie de procesos, de forma de trabajar tal, que a lo mejor en una agencia no se aplican. Entonces, como estamos en el contexto agencia, a mí personalmente EOS es una metodología que me flipa, porque creo que sobre todo a nivel estrategia, como tú decías, ¿no? Esta parte de tracción, de ahí el nombre del libro, de cómo defino la visión, cómo lo transformo. Luego nosotros también trabajamos la parte de OKR, ¿no? Con los objetivos. Y como todo eso, sobre todo, a mí me encanta de EOS que nada se queda en papel mojado, ¿no? Sino que lo trae todo al día a día, hasta el punto de que llega a una reunión semanal y tienes un paso a paso de cómo revisar, si estamos avanzando en los objetivos, en las rocas, tal. Así que nada, ¿y qué cambio experimentaste una vez que terminamos este proceso de trabajo en conjunto, Raúl? Dentro de Smartya. Bueno, yo creo que al final todo eso lleva implícito una serie de cambios, no solamente en mí, sino en la estructura y en el equipo. Al final, esa parte de transparencia pues, se transmite al equipo porque ven que están metidos e involucrados en la parte de estrategia, con lo cual tienen un sentido de pertenencia quizás mayor que no solamente el de un trabajador habitual. Ven que tienen voz y voto. Bueno, una serie de cosas paralelas que ayudan a que el equipo funcione mejor. Luego internamente, pues al final tienes un foco, ¿vale? Todo el mundo habla de, ¿quieres facturar? Bueno, pero ¿quieres facturar por qué y cómo? O sea, creo que pues, una cosa es el querer y otra cosa es que de verdad sea asumible en todos los sentidos, ¿vale? No solamente por cifra, sino por la situación en la que estás y demás. Entonces creo que ahí, bueno, pues eres capaz de marcar objetivos con cabeza. Y creo que la metodología ayuda a tener esa cabeza. Entonces yo creo que básicamente lo que tenemos es un foco. El cambio principal es un foco mejor definido. Y cuando tienes foco, pues todo funciona mejor. Totalmente, porque esto ya lo hemos hablado algunas veces, ¿no? El offboarding y, bueno, Raúl y yo, la verdad que mantenemos buena relación. Pero me acuerdo que dijiste una frase que a mí se me quedó como muy marcada, ¿no? Que es foco en negocio, por fin foco en negocio, ¿no? Es verdad bueno, Sí, es eso, ¿no? Es eso. Al final, y quien te diga que no sé, que tiene que no miente, quiero decir, que el que haya montado una agencia y te diga facturar este año 250.000 pavos, eso es una gilipollas, no tiene ni puñetera idea, salvo que tenga ya clientes tal, es papel mojado. Entonces, por lo menos tienes que tener una base coherente de cómo montar y cómo crear esos objetivos. Entonces, al final todos aprendemos en el camino y por mucho que hayas estudiado, no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, en la situación en la que yo estaba con una empresa que me daba para vivir, me daba vivir bien, cómodo y, bueno, pues relativamente poca preocupación. Entonces, ya, ni misión, ni visión, ni polla, pero me da igual. Yo al final sé que voy a cobrar eso tal y que si no me meteré a trabajar por cuenta ajena. No me apetecía un huevo, pero pues habría pasado y ya está. Ahora es cuando empiezas a pensar, a tener esa visión de, o sea, necesito esto porque estoy creciendo y si no se me va a ir de las manos. Entonces, bueno, lo que te dice es, ¿cómo agarrar todo? Pues le das una consistencia y eso te ayuda a que no se vaya de las manos. Ya está. Es que es la ventaja de la metodología. Es un conjunto de pasos para conseguir un objetivo. Mi objetivo era saber dónde voy y que la gente que esté debajo también. Entonces, para que no se pierda y para que todo vaya alineado. Entonces, los valores, pues chicos, es que si no cumples con los valores ya puedes ser el mejor técnico del mundo, el mejor marketero, el mejor diseñador, que no vas a entrar. Porque no vas a encajar. Porque lo que exacto. buscamos primero es que seamos razonablemente similares en valores. Oye,
uno de los valores que, por ejemplo, no metí, que probablemente vaya incorporando, para mí un valor es que la gente también se cuide. O sea, no solamente de fuera, creo que es un valor que puede ser interesante a nivel de talento. Coño, pues si el deporte es un valor, pues que no se cuide, pues probablemente tenga un negativo a la hora de entrar, pero porque puede ser, porque que entiendo que es positivo, que la persona que se cuida sabe valorar más cosas que decías tú antes del trabajo de 12 horas. 12 horas de trabajo no es sano, no es salud, ¿vale? Y hay veces que no te da más cojones que hacerlo. Pero sostenido en el tiempo es un problema personal, es un problema social, es un problema de muchos ámbitos. Entonces, y somos animales sociales, ¿eh? No nos olvidemos de eso, ¿sabes? Puedes tener mejor relación con tu familia, con tus amigos, con tus hijos o con lo que sea. Pero si estás trabajando 12, 14 horas, tienes, tienes un problema. Ya sea con la empresa, básicamente porque está yendo como el culo y no te da más cojones que hacerlo, o tienes un problema personal. Entonces, bueno, no quiero ser categórico, pero en un porcentaje muy alto esto es lo que ocurre. O sea, esto es una técnica del avestruz, ¿no? Te estás evadiendo un problema metiéndote en otro. Qué bueno. No había como tal nunca pensado en este valor, ni por lo menos ningún cliente mío lo había trabajado, ¿no? El hecho de que se cuide la persona, pero habría ya alguna vez lo hemos comentado, ¿no? La cultura, mucha gente piensa, y esto Raúl lo hace súper bien, porque lo trabaja genial, holísticamente, porque mucha gente piensa que los valores son eso, solo valores. 5 valores que tienes que ser coherente, tienes que ser no sé qué, pero valores conlleva valores, pensamientos, creencias y comportamientos. Y, joder, estas dos últimas cosas son fundamentales. Decía Raúl, oye, da igual que seas el mejor técnico de lo que tú quieras, el mejor en tu trabajo, que si tú, por ejemplo, tienes unas creencias o unos comportamientos que no encajan dentro de la cultura del equipo, pues no va a funcionar, ¿no? Es como una relación tóxica. Al final, pues, hay gente maravillosa, pero que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, me considero una persona muy activa, pues no sé si yo pegaría con una persona que fuera como muy casera, muy tranquila, ¿no? A lo mejor no funcionaría, ¿no? Seguramente. De hecho, genial, qué bueno. Sí, al final, mira, hay un valor, por ejemplo, que tú lo conoces bien, que es el tema de la transparencia, por ejemplo, y alguna vez me pregunta, sobre todo la gente que acaba entrando a la empresa, oye, hostia, ¿la hemos jugado con esto? ¿Qué le digo al cliente? Revisa los valores. Pero transparencia, ¿de qué le dices? Pues que lo has cagado. Dile que lo has cagado. Es que es así de sencillo. Cuando tienes los valores muy metidos dentro, es muy fácil. Oye, pero podemos, y si hacemos esto, ¿es coherente? No. Pues no, no podemos hacerlo. Oye, ¿y este copy tiene sentido con...? No, pues no podemos. O sea, los valores te acaban dirigiendo. Lo que ocurre es que la gente normalmente los pinta como, pues, como un ejercicio docente en muchos casos y no como lo que realmente es. Es una guía. Entonces, si no cumples con tus valores, pues esto ocurre en muchas empresas absurdas. O sea, te ocurre en Coca-Cola, que por cierto, a ver, después de este podcast no me contactará nunca, pero claro, Coca-Cola, ¿qué cojones hace patrocinando eventos deportivos? O sea, no puedes hacer eso. O sea, es completamente absurdo. Entonces, no es sano. Bueno, y ahí ocurrió el caso este con Ronaldo cuando Y apostó la... Ronaldo, estaba pensando. Claro, y metió agua. O sea, no me toques los cojones. ¿Quieres estar en todos lados? ¿Qué cojones hace Coca-Cola patrocinando la crisis de clima? No, pero no ya porque sea Coca-Cola, es porque es mentira. Porque si Coca-Cola estuviese luchando por tener unos valores, por reducir tanto el azúcar como los sucedáneos que siguen siendo igual de malos, o incluso en algunos casos peor, si estuviese luchando contra eso, entonces podría tener cabida ahí. Pero no, como no estoy luchando contra eso, no tienes cabida. Lo siento mucho, no estás defendiendo unos valores, o sea, te quieres alinear con unos valores que no son los tuyos. Y cuando quieras incorporar los tuyos, coño, sé coherente. O sea, al final es que todo va muy hilado. Entonces, yo creo que yo le doy mucha importancia a las palabras y creo que si las demás empresas lo hiciesen, también tendrían, joder, una empresa que tiene unos valores brutales es Patagonia. O sea, hacemos ropa con todo reciclado, todo, ya está. Oye, ¿es más cara por qué? Porque es reciclado. Coño, pero si es reciclado, ya, pero es que cuesta más el traer este material, el hacerlo, no sé qué. Oye, y además, ¿qué hacemos? Te ayudamos a escalar, a no sé qué, te dan un montón de pautas con todo ese contenido, te va muy orientado a lo que hacen. Oye, se jubila el tipo y toda la empresa la dona a una ONG. Coño, esos son valores llevados al extremo.
Incluso mucha gente le critica. Ahí Bill Gates me parece que es un tío con unos valores de cojones. El tío decidió donar toda su fortuna, o el 98% de su fortuna, para una ONG para ayudar a... Y dirán que si te ha puesto un chip y polla de esas. Pero es un tío que lleva luchando con eso, oye, porque él pensaba que en Microsoft no aportaba nada. Y quien no aportó nada fue Ballmer, que era un cero a la izquierda y hundió la compañía durante 15 o 20 años. Pero cuando se fue Bill, pues pasó esto, ¿no? Pero lleva 20 años, 30 años luchando contra el cambio climático, ayudar al tercer mundo, la igualdad. Chicos, esos son valores. O sea, tanto como para... Vale, es cierto que donar el 98% de 350.000 millones, pues igual es que, claro, te quedan 3.000, pero los ha donado. Y Joder, hay otros que no lo hacen. exacto. Entonces, esos son valores. Me gusta un montón porque pues siempre hablan mucho de los valores a la hora del management, de gestionar personas. A mí me parece una parte fundamental, la base realmente de todo, ¿no? Porque por lo que decíamos, que al final una persona, ¿qué pasa? Que yo alguna vez lo cuento así, ¿no? ¿Por qué si alguien delante mía se le cae la cartera del bolsillo, yo automáticamente me agacho a cogerla y le llamo? Pues porque primero tengo un valor de honestidad, perdón, que mis padres me han inculcado durante mucho tiempo, por lo cual pienso de una manera, que es que debo de actuar de una forma y eso se traduce en un comportamiento. Entonces, eso es un poco cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Entonces, trabajar esa parte de valores y de tal es súper importante. No trabajarla porque al final, sí, yo creo que las personas podemos adoptar nuevos valores también, ¿no? Porque nuestra forma de ver la vida cambia. Pero utilizar también un poco estos 5 valores como una tabla para poder decir, vale, esta persona a nivel técnico, ok, pero esta persona a nivel de cómo es él o cómo es ella va a encajar dentro de mi cultura y Raúl, me gusta un montón porque tú lo llevabas incluso ya un paso más allá, que es al contacto con el cliente, como bien dice, oye, pues Coca-Cola, que hace patrocinando eventos deportivos, ¿no? Si no una bebida que sea saludable, ¿no? Podría patrocinar otro tipo de cosas en los que, oye, pues si tú al final tu eslogan es la chispa de la vida, ¿no? Y es como Coca-Cola está muy orientada a pasar un buen rato con amigos, te tomas una Coca-Cola, tal, pues a lo mejor tienes que patrocinar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, me gusta porque es verdad que cuando trabajas muy bien los valores, otro de los, el primer beneficio es que contrata gente que va a encajar dentro de tu cultura, pero el otro es que también vas a ganar embajadores de marca. Porque si alguien realmente, por ejemplo, esta coherencia que tú trabajas tanto en la gente de Marty, al final eso se va a transmitir al cliente y se va a transmitir si ellos suben contenido a redes sociales. Entonces, todo esto ayuda un montón. Qué bueno, buenísimo. Vale, pues bueno, llegamos a la pregunta de Broncano. Como Raúl ya ha roto un poco el hilo a la hora de decir tacos, ¿no? En el podcast, he dicho que le podía preguntar lo que me saliera de la polla. Ya, no sé por qué intuía que serías tú el que dijera la primera palabrota en mi podcast. Pero, así que te lanzo, Raúl Montalvo, la pregunta. Ahora mismo en Enmartia, ¿cuánto estáis facturando y qué rentabilidad tenéis? A ver, estamos facturando, este año queremos cerrarlo en 650.000, ¿vale? Creo que es algo asumible. Muy Ahora bien, mismo con la previsión de dónde estamos en 580, o sea, probablemente facturemos un poquito más. buenísimo. Eh, pero bueno, tampoco queremos hacer... Que 650.000 está razonablemente bien para lo que veníamos, ¿vale? Rentabilidad, poco ahora mismo, porque lo que estoy haciendo es invertir para crecer el equipo. Entonces, todo lo que entra, menos una pequeña bolsita que se queda para poder tener pues ese músculo financiero razonable para pagar sueldos y se van todos los clientes durante X tiempo, pues el resto se invierte en captar nuevo talento y seguir creciendo. Entonces la rentabilidad es poca, pero al final una rentabilidad de una agencia, pues entiendo que debe estar entre un 30 y 35, que es lo que yo me llevaría al bolsillo si no invirtiese ahora mismo en captación. Justo 30 es lo que pone, de hecho, mi perfil de LinkedIn, que es lo que es el punto que yo busco, pero pues no es una rentabilidad tan habitual. Depende mucho el tipo de agencia, ¿no? Hay agencias, yo tengo clientes que vienen de eventos, como revenden servicios de terceros y también hay, pues bueno, pues para ellos a lo mejor es más fácil. Para una que sea 100% servicio, pues va a depender también de lo que hagas, ¿no? Si haces desarrollo, pues a lo mejor te cuesta más, porque el desarrollo a veces sale una web en X horas y a veces en X más Y. Si haces cosas más sencillas y, bueno, lo tienes todo más estandarizado, pues, es decir, no hay un número exacto para todas las agencias de tienes que estar aquí. Pero bueno, si 30 me parece
A mí siempre he dicho que me parece un buen marcador. Qué bueno, pues gracias Raúl por ser. ¿Y tendría una horquilla ahora mismo? Bueno, está en un momento de crecimiento, tenemos en cuenta que está reinvirtiendo todo, pero una horquilla del porcentaje que puedas tener ahora mismo de rentabilidad. No estaremos claro, de rentabilidad estamos en eso, lo que ocurre es que mi gasto se incrementa según entran nuevos clientes. Con lo cual, sí, estamos en 35, yo creo que estamos, pero todo se reinvierte. Entonces, a nivel de rentabilidad estaremos en el 35, a nivel de P&L estamos en cero a nivel de Vale, vale, margen, acabamos en cero, bueno, no en cero, como te digo, vamos acumulando algo para tener más capacidad ahí, vale. pero sí que buscamos, o sea, buscamos crecer y con cabeza, pero buscamos crecer y al final de año estar en torno a los 18 personas. Entonces, bueno, te queda un poco de recorrido. Buenísimo, buenísimo. Vale, ¿cómo organiza Raúl a los equipos? ¿Cómo estáis organizados ahora mismo vosotros? ¿Cómo son los diferentes equipos, departamentos? ¿Cómo le llamáis? ¿Cuál es tu organigrama? Es la pregunta concreta. A ver, yo de momento no estoy con el rollo este de squads, de momento con 12 personas no se puede hacer realmente eso porque no hacemos un servicio. Si hiciésemos solamente SEO, solamente SEO, no solamente desarrollo, pues podrías hacerlo. Pero nosotros damos un servicio de estrategia digital. ¿Vale? Entonces, dentro de la estrategia digital hay ejecutores de SEO, ejecutores de arte, de SEM. Entonces, participan muchas personas en un proyecto. Con lo cual, la estructura es en este momento bastante abierta en el que hay un punto de conexión con la agencia, que es el que se encarga de hablar con el cliente y de organizar a la agencia, el CAM, ¿vale? Que es un CAM también ejecutivo, por lo momento en el que estamos con toda la razón del mundo. En este momento hay 3 personas que se encargan de esa gestión y luego de ahí derivan a los diferentes equipos en función de necesidades. Los equipos abajo son más verticales en cuanto a qué hacen, pero muy horizontales en que trabajan con varios clientes. Y tenemos duplicados pues, solamente algunos de los servicios que son los que más trabajo dan, o puede ser contenidos, redacción, bueno, algo de ese estilo. Buenísimo. Vale, claro, al final es lo que tú decías. Cuando tienes diferentes especialidades, esto pasa mucho cuando hay agencias 360 grados, que no creo que sea vuestro caso, porque yo creo que vosotros tenéis el foco muy claro, estrategia digital, pero que pues eso requiere de diferentes especialidades, ¿no? Pero no te veo yo a ti que tú un día promociones SEO, otro día promociones no sé qué, otro No, día te hago un podcast, otro día te hago una RAW. nosotros no vendemos ningún servicio independiente. Eso, Si tú eso. quieres hacer SEO, somos muy buenos en SEO, pero si me notas SEO, no trabajamos. Nos trabajamos estrategia. Y dentro de esa estrategia, pues hay diferentes tácticas. Entonces tenemos que cubrirlas todas si son necesarias para un cliente. Pero ni todos los clientes necesitan todas las tácticas, ni todos los empleados trabajan para todos los clientes. Eso es. Genial, buenísimo. Vale, ¿qué retos tienes ahora mismo? ¿Cuáles son tus principales retos con respecto a los equipos? Pues el principal es ese que te digo, es llegar a ese número en el que haya un par, por lo menos, en cada uno de los servicios que implica dar salida a una estrategia. Entonces, y que el equipo siga siendo de talento y siga siendo equipo, ¿vale? Que, como te decía antes, le di importancia a la palabra y equipo es trabajar de forma conjunta, es ser transparente, es ayudarse. Bueno, pues eso para mí es equipo, no es un conjunto de personas no, es un conjunto de personas que además colaboran juntas para lograr un objetivo. Está súper manío, ¿no? Ya este vídeo lo habréis visto todas mil veces en LinkedIn, ¿no? Pero es verdad que ayuda a veces a entenderlo, ¿no? El del remo, ¿no? Esta chica que perdió el remo en una competición y durante un momento tuvo como un momento de bloqueo, pero luego como que se puso también a balancearse un poco a la par del equipo, pese a que era mucho más duro físicamente porque al no tener como tal el remo, pues es más complicado, ¿no? Es verdad que ayuda mucho a entender un poco lo que es que a veces hablamos mucho de equipo, pero más bien lo que tenemos es gente que se lanza la pelota. Ya termina lo mío, te lanzo un correo. No, ya he hecho lo mío, tal. Y eso, wow, es complicado. Entonces, por un lado sería tener este equipo, por otro decía la parte de valores, que todo esto lo hemos hablado, encontrar talento, gente que sea buena técnicamente, pero que además encaje bien en lo que hacemos.
Y te quería preguntar también, ¿qué desafíos ves tú, Raúl, a la hora de hacer que el equipo tenga la vista puesta en la estrategia, no tanto en la ejecución? ¿Crees que esto es un desafío? ¿Crees que es fácil, es difícil? No, es complicado, es complicado. A ver, la gente normalmente, todo el mundo dice que quiere ser consultor. Pero ser consultor, hombre, puedes hacerlo vendiendo humo y diciendo que para ganar más dinero tienes que atraer más clientes. Claro, coño, eso ya lo sé yo, pero también mi cuñado. Pero cuando eres consultor y quieres que de verdad funcione, tienes que ser capaz de saber qué ocurre en otros lados. Es decir, cómo ejecutar. Cuando ejecutas, te cuesta parar un poquito y trazar esa labor de estrategia de, oye, llevo ejecutando 15 días y estoy pensando realmente en que esto funciona o no funciona. Es decir, pierdes visión. Entonces, tener esa visión quizás un poco más holística de, coño, esto lo hago por algo o esto no está funcionando, a pesar de que estaba definido estratégicamente, pues estamos viendo que en la ejecución no funciona. Entonces, eso cuesta. Y cuesta darse cuenta y cuesta parar y tirar hacia atrás. Y cuesta en los dos sentidos. Cuesta en el lado en el que es más consultor, bajar y entender lo que ocurre en otro lado. Y en el lado que es más ejecutor, pararse 5 minutos a pensar y decir, hostias, pero eso al final funciona o no funciona. Entonces, no es fácil, no es fácil. Normalmente lo ve más, en ese caso normalmente lo veo yo más que quien está metido en el barro. Entonces, yo normalmente me meto en el barro, pues igual que hacía en la parte técnica, cuando tengo que solucionar marrones, pero no estoy en el día a día. Entonces, eso me da igual la visión de no te das cuenta, y es tan sencillo como eso, no te das cuenta que no está funcionando. Entonces, bueno, pero vamos, sí que intentamos llegar ahí a tener esa visión, aunque ejecutemos, tener la visión estratégica. Al final es la eterna lucha de lo importante vs lo urgente, ¿no? Siempre tendemos, el ser humano es inevitable a que todo lo que decías tú al principio del podcast, decía algo así como lo urgente, que la mayoría de las veces no es tan urgente, rescato esa frase tuya porque estoy muy de acuerdo contigo, porque a veces parece que un cliente nos ha mandado un mensaje preguntando algo tal y es, wow, para la rotativa. Bueno, pues no, pues ese cliente hasta es bueno que le diga, ok, lo he visto, te contesto mañana o te contesto luego, o tal. Es decir, también educa un poco que la comunicación del cliente no puede ser siempre inmediata, ¿no? Eso por poner un ejemplo, pero habría muchas urgencias de estas que luego no son para tanto. Pero es verdad que nos cuesta tanto, o sea, a veces yo lo explico así en los equipos, digo, tío, parece que si tenemos muchos clientes, ¿no? Imaginámonos 20 clientes, como uno de ellos pida una cosa y tiene que hacerse en esta semana, oye, eso es sagrado, eso no se atreve nadie a dejarla sin entregar. Ahora bien, para nosotros mismos, que nos podríamos entender como el cliente más importante que tenemos, porque si tú como empleado, trabajador, persona que está dentro de la agencia, tienes una tarea que afecta a la estrategia del negocio, ahí nos permitimos muchísimo el decir, wow, es que no he tenido tiempo porque he estado reunido con no sé quién, tal, y es como, tío, no, pues todo lo contrario, realmente eso es lo más importante, o sea, eso es lo primero que tenías que hacer en esta semana, ¿no? Y una vez que tienes eso, porque nosotros somos nuestro cliente más importante, pues por supuesto, pues vamos a atenderlos a todos, ¿no? Totalmente, qué bueno, Raúl. Vale, pues, oye, me gustaría preguntarte ya para ir encaminando un poco el cierre. ¿Cuáles son los siguientes pasos que te planteas tomar con Smarty? ¿Hacia dónde ya nos has contado bueno, que quieres librarte de la ejecución? Nos has contado que estáis creciendo y que de hecho estás reinvirtiendo en el negocio, con lo cual entiendo que quieres que el equipo siga creciendo todavía. ¿Cuál sería para ti, si esto lo has pensado, un tamaño a nivel de equipo de facturación objetivo? A ver, si lo he pensado, porque tenemos, como bien sabes, los objetivos a 1, 3 y 5. Lo de 3 y 5 ya sabemos que son un poco más utopías, pero sí tenemos pensado. Al final, yo pienso que una agencia de 30 40 personas es un objetivo asumible e interesante. Una facturación, pues, en torno a los 2,5, 3. Y bueno, pues, pero más que a nivel de facturación y de personas, el objetivo que tenemos es de ser referentes en generar campañas diferentes. Eso es. Creo que a mí el resto me la trae bastante floja, quiero decir. Hombre, no quiero morir pobre, pero tampoco soy. Yo quiero vivir bien. Y para vivir bien no se necesitan
500.000 pavos al año, ¿eh? Por lo menos yo. Se puede vivir bien con un sueldo razonable y lo que tienes que irte es contento con lo que haces. Y eso es un poco donde quiero estar. En este caso, a nivel de generar contenidos que de verdad sean chulos. Y que sean chulos significa que el cliente esté contento, que consigamos los objetivos y tal. O sea, no te hablo de ir a Cannes a ganar un Cyber Lion. Yo creo que también con la edad estas cosas te la traen un poco más al pairo. O igual es que yo soy muy así, pero a mí me importan más otras cosas que, que igual las banalidades que pueden ser esa visión o esa aceptación externa. Si el cliente está contento, funciona coño, y dices, ostras, qué campaña no hemos hecho. Lo que hemos conseguido con esto. Este canal de adquisición es brutal. O sea, no pensamos, joder, hemos hecho cosas que una valla de 250 pavos ha traído 2.000 leads. Anda ya y te damos por culo con gilipolleces que la gente se mete a aceptar. O sea, se pueden hacer cosas muy chulas y creo que eso es un poco lo que intentamos. Wow, me gusta mucho porque, joder, ver al final, fíjate, te preguntaba yo un poco, al final siempre en mente consultora, ¿no? De equipo, facturación, tal, no sé qué, tal, la visión que tú decías, y tú me la has cambiado y me has hablado de la misión, que es para mí lo realmente importante, ya en su día lo trabajamos juntos también, ¿no? Oye, ¿qué es eso que tiene que suceder para que yo diga, vale, he cumplido con lo que quería hacer con este proyecto? Puedo cerrar las cortinas y generar un impacto X en la sociedad. En mi caso, por ejemplo, yo hablo de 3.000 agencias, ¿no? Que cambian su forma de trabajar, que cambian todo. Bueno, los propios fundadores cambian realmente, ¿no? Con su negocio, ¿no? Que bueno, pues me gusta un montón porque, claro, la visión al final es como un poco el medio que te permite alcanzar esta misión, ¿no? Como ese barco en el que tú te montas para cruzar un río, ¿no? Buenísimo, Raúl. Oye, ¿te gustaría darnos unos últimos consejos para algún fundador o para alguien que se plantee fundar su agencia de marketing? Por ejemplo, si te apetece, dinos 2 cosas que no harías y 2 cosas que sí harías antes de fundar de nuevo tu agencia. Te lanzo ese reto. A ver, 2 cosas que no haría. Primero, contratar demasiado pronto. O sea, tienes que empaparte, tienes que meterte en el barro, tienes que sufrir un poquito. Que sí harías no contratar demasiado tarde, ¿vale? Porque tanto malo es lo uno como lo otro, ¿vale? No te cargues de gastos fijos, pero tampoco te cargues de trabajo que no puedes realizar porque el cliente lo va a sufrir también. Tú, por supuesto, pero el cliente también. Cosa que no haría y parece una gilipollez, y sobre todo cuando estás empezando, es, primero, no bajes los precios. Tu servicio tiene un precio y competir por precios es de gilipollas. Entonces, compite por calidad de servicio, compite por exclusividad incluso, pero no bajes los precios. Creo que es fundamental. Ahora, yo nunca lo he bajado. Yo el precio que tenía el que tenía y el que no podía, pues fuera. Pero sí que veo muchas agencias que hacen ofertas que son imposibles. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso es imposible de sostener en el tiempo. ¿Qué sí haría? Yo tendría en cuenta desde el principio cuáles son tus valores. Pero tenerlos en cuenta no es escribirlos. ¿Vale? Tenerlos en cuenta es que de verdad lo que dicen aquí los gurús y 4 gilipollas más, esto va en tu ADN. Es así. O sea, tiene que ser, o sea, si tú dices, oye, pues uno de los valores es el deporte. Pues coño, no te hinches a pizzas, porque entonces no acompañas a tus valores. Oye, uno de mis valores es la coherencia, y te pasas el puto día mintiendo o haciendo campañas para cualquiera. Oye, la transparencia, y nadie sabe cuánto cobra un cliente. ¿No? O sea, ten valores. Normalmente los que tú tienes como persona son unos buenos principios para empezar con una compañía, sobre todo porque así contratas a gente que tenga por lo menos a nivel personal pues una similitud contigo, en cuanto a objetivos de vida y demás. Entonces yo creo que es bueno empezarlo así, pero interiorizarlo de verdad y no pintarlos en un cuadro. No, son para usarlos. Wow, muy importantísimo. Me encanta que siempre vuelve a la parte de cultura, de personas, genial.
Pues Raúl Montalvo, muchísimas gracias de verdad por venir aquí. A mí la verdad que Raúl es una persona pues que me gusta mucho cómo enfoca la gestión de su negocio, ¿no? Ya nos decía desde el principio, un informático que de repente se da cuenta de que, oye, esto de las personas parece que se me da bien, muy probablemente por ciertos valores de coherencia, de transparencia y ya píldoras que nos ha ido soltando, es que se te da también gestionar a las personas. Padre también de 2 hijas que en un momento dado pues decide que, oye, voy a montármelo por mi cuenta, se me da bien vender y quiero un negocio que me permita conciliar y estar con mis hijas, ¿no? Y ahora que las pequeñas ya no son tan pequeñas, como nos decía, pues llega un momento en el que crecer, ¿no? Y muy bien, porque ya os digo, lo hablamos antes también, ¿no? Hace un año más o menos que trabajamos juntos, si no me equivoco, eran 7 personas. Estamos hablando ya de que se han doblado como equipo, ¿no? Todo siempre con esta misión tan potente de crear campañas diferentes, hacer marketing diferente. Pues Raúl Montalvo, yo te doy las gracias por estar aquí, te doy las gracias en general, como hago siempre, porque ya sabes que bueno, a mí yo me considero que siempre me tratan muy bien, me ha hecho un montón de favores, me ha ayudado a mejorar un montón también como consultor, porque el trabajo juntos yo fue de las experiencias que más he disfrutado. Y nada, un placer de verdad tenerte aquí en el podcast, esta es tu casa, puedes volver cuando quieras a seguir profanándolo con palabrotas y con tu estilo tan directo que tanto me gusta. Y nada, muchísimas gracias de verdad por venir, Raúl. Nada, un placer, Miguel, como siempre, y mucha suerte con esta nueva parte de tu proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, pues nos vemos como la semana que viene, ya sabéis, los viernes, estreno de nuevo episodio, y para todos aquellos dueños de agencias que además también, como Raúl, queráis, bueno, montar un sistema, como hay una parte que me gustaba mucho que él decía, ¿no? Un paso a paso para conseguir esa meta que tenéis, pues ya sabéis que podéis encontrarme o bien a través de LinkedIn o bien a través de www.miguelvillamil.com. Un abrazo para todos, muchas gracias por estar ahí y escucharnos y buenas tardes. Chao.